La política migratoria de Donald Trump inquieta a Ecuador, mientras que los acercamientos comerciales están contra el tiempo. El gobierno de Lenín Moreno diseña su política exterior en medio de América Latina en conflicto. Podría decirse que Estados Unidos y América Latina son las prioridades diplomáticas del nuevo gobierno. Por un lado, está la necesidad de garantizarnos mayores ventajas comerciales frente al país más poderoso del mundo, aunque su presidente opte por el proteccionismo y combata la migración. Mientras que los complejos momentos que viven naciones como Venezuela o Brasil obligan a Ecuador a tomar posiciones distintas a las que nos acostumbró la Revolución Ciudadana. ¿Qué es lo políticamente correcto? Enseguida se lo contamos. Hoy nos acompañan Ivonne Baqui, embajadora de Ecuador ante Estados Unidos entre 1998 y el 2002. Fue ministra de Comercio Exterior entre 2003 y 2005 y jefa negociadora de la iniciativa Yasuní ITT entre 2010 y 2013. Patricio Donoso, asambleísta por la alianza Creo Suma, cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa y fue dirigente empresarial. Jimena Peña, legisladora reelecta por Estados Unidos y Canadá, coordinadora de la bancada de Alianza País, dirigente de la comunidad de migrantes en ese país. Y William Murillo, secretario nacional del migrante en el año 2007, vocero de 1-800 migrantes y asesor político en temas migratorios. Gracias por estar en un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy queremos hablar de los desafíos que presenta la relación entre Estados Unidos y Ecuador. Si bien en los últimos años las tensiones diplomáticas se calmaron, la llegada de los nuevos gobiernos a Carondelet y a la Casa Blanca puede motivar el diseño también de nuevos derroteros. De ello hablaremos en el programa de hoy con nuestros invitados. Empecemos por señalar que para Ecuador la relación comercial con Estados Unidos es fundamental. Claudia, explícanos por qué. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. En el 2016 nos compró el 24,36% de todas las exportaciones no petroleras. Le siguen muy de lejos Vietnam, Colombia y Rusia. Pero las importaciones desde Ecuador representan para el mercado estadounidense apenas el 0,02%. Es decir, ocupan el sexto lugar entre los países latinoamericanos que más venden a Estados Unidos. Sin embargo, como podemos ver en el gráfico, las exportaciones de Ecuador a Estados Unidos han caído desde el 2014 en un 60%. Esta caída sucedió luego de que en el 2013 Rafael Correa decidiera terminar unilateralmente el acuerdo para las preferencias arancelarias andinas, que permitían que productos como flores, atún, brócoli y alcachofas entren a Estados Unidos sin pagar aranceles. Esto representa una pérdida de $40 millones al año, es decir, que hasta el 2017 se habrán perdido unos $120 millones. Por otro lado, en el 2015, el gobierno ecuatoriano renovó el Sistema General de Preferencias, que estará vigente hasta diciembre del 2017. Ecuador buscaría extender el plazo e incluir las flores y el atún. Ecuador vende unos $400 millones anuales a través de este sistema, que beneficia a 120 países. Pero en este panorama actúa el factor más importante, que es el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su política proteccionista. Entonces, Carlos, ¿cómo hará Ecuador para no perder este importante socio o ya es demasiado tarde? Eso no demasiado tarde. La pregunta la traslado a Ivonne Baqui, ex embajadora de Ecuador en Estados Unidos. ¿Usted cree que en estos 6 meses que viene Ecuador realmente podrá renegociar, renovar este sistema general de preferencias con las ventajas que tiene tomando en cuenta la política de Donald Trump? Bueno, primero yo creo que sí. No creo que es tarde para nada, al contrario, yo creo que es muy posible. Lo ha dicho Donald Trump, no es que ha dicho que está en contra de los acuerdos comerciales o TLCs, o lo que quieran llamarlo, los acuerdos comerciales y las preferencias, sino que ha dicho que él no quiere hacerlo en bloques, que es lo que nos conviene más. Entonces, hacerlo por país su país, de cada país. Yo creo que el Ecuador tiene una oportunidad ahora de no solamente extender
el SGP, el Sistema General de Preferencias, sino también hacer un acuerdo comercial que sea más a largo plazo, porque eso genera confianza al inversionista cuando ve que es algo más a largo plazo, como lo tiene Colombia y Perú ya. Pero usted debe ser de las pocas políticas ecuatorianas que tiene fe o confianza en la política comercial de Donald Trump. ¿De qué manera entender que un mercado que es tan pequeño para Estados Unidos como el ecuatoriano realmente vaya a tener la importancia que merecería con un discurso tan hostil frente al tema comercial? Ese es el error que tenemos siempre nosotros ecuatorianos de ver siempre que somos un país pequeño. No, Ecuador tiene productos únicos, tiene un potencial único que puede potenciarlo más todavía. Tenemos que ser vanguardistas y tratar de que el cambio que está dándose en los temas tecnológicos, por ejemplo, de apoyar y mejorar la cantidades que tenemos. Por ejemplo, acabo de leer hoy día en el periódico que los camarones ahora, una empresa que usa electricidad en lugar de usar diésel, ha aumentado el doble de la producción en libras, 3.600 libras por hectárea, ahora son 6.000. Libras por hectárea. Entonces, quiere decir que lo que tenemos que hacer es ver qué son los cambios que están dándose en el mundo actual ahora. Como lo dijo el presidente Lenín Moreno, 70% de los trabajos, de los empleos, que no sabemos cuáles son todavía, están por verse en el mundo. Quiere decir que ahora no sabemos que hay nuevos empleos que nadie los conoce. 40 o 50% de los empleos van a ser hechos por máquinas, por robots. Claro. Entonces, todo esto de aquí tiene que tomarse en consideración y el Ecuador, siendo un país pequeño, puede hacerlo mucho mejor todavía. Asambleísta Donoso, muchos dirigentes empresariales no tienen el optimismo que tiene Ivonne Bacchi. Ellos consideran que se ha perdido mucho tiempo. ¿Podríamos decir que se perdieron 10 años de una negociación sólida en materia comercial para no tener que estar en estos sustos? Gracias, Carlos. Un gusto, Ivonne, Jimena, William. Se perdieron 11 años, Carlos. 11 años. Cuando Perú y Colombia suscribieron un tratado comercial con los Estados Unidos. Primer factor negativo para la capacidad de vender nuestros productos y a retorno del denodado trabajo nuestro, recibir esos rectangulitos verdes que se llaman dólares. La segunda, estoy seguro que los televidentes de Coavisa ya ni se acuerdan quién es el señor Snowden. Y gracias al señor Snowden y al error del gobierno anterior, perdimos las preferencias arancelarias en el 2013, que implicó, como lo dijo la chica al inicio de este programa, Claudia, la pérdida de 60% en las exportaciones. O sea, ¿usted sí le relaciona la caída directa de las exportaciones por el tema TPDA? Por supuesto, las perdimos por decisión unilateral en defensa de un señor Snowden que se asiló en Rusia. Serio error en la política exterior comercial del Ecuador. Perdimos 120 millones de dólares en ventas, en posibilidad de generar el empleo productivo que se produce, Carlos y estimados televidentes, en virtud de las inversiones, en virtud de poder tener mercados seguros. Y es hora que el Ecuador deje de fijarse en los 15 millones de ecuatorianos como mercado, hay que fijarse en los dos mercados más importantes del planeta Tierra, que son Estados Unidos y la Unión Europea. Perdimos con la Unión Europea 6 años. Pero bueno, gracias a una declaración equivocada de un ex vicecanciller. Ahora lo tenemos y es bueno. Yo apoyé en la Asamblea la suscripción del acuerdo con la Unión Europea. Pero ¿cómo ve usted el tema del SGP, del Sistema General de Preferencias, que se renueva en diciembre? Como dice Ivonne Bacchi, ¿sí va a ser posible renovarlo? Ya sea que sea posible o no. ¿Pero usted qué cree? Y yo pienso que estamos en la inseguridad. A tal punto cuenta esta inseguridad a la que hago referencia, Carlos, que las flores ecuatorianas son mejores que las colombianas. Pero los colombianos venden más porque tienen certeza de contar con ese mercado, porque tienen un acuerdo comercial, porque no tienen que pagar el 6.8% de aranceles que los ecuatorianos sí tenemos que pagar. Y eso no solamente es un buen ejemplo para las flores, sino para los cerámicos, para el brócoli, para todos los productos ecuatorianos. Un serio error no contar con un tratado comercial, con un acuerdo comercial que implique la generación del empleo en el Ecuador. ¿Usted teme de la política de Donald Trump? ¿Cree que es un político muy proteccionista? Ya no existe el fast track en Estados Unidos. La cosa se complica. Yo lo que haría, si fuese gobierno, es ir donde el señor Donald Trump y decirle, queremos unirnos a lo que Perú y Colombia, nuestros socios, nuestros amigos, nuestros vecinos, pero nuestros competidores también, Carlos, y decirle al señor Trump, queremos suscribir o adherirnos a lo que suscribieron ellos. No lo sé, habría que hacer el Perfecto. Asambleísta Peña, el equipo diplomático y de comercio exterior se reunió esta semana en la Cancillería para definir la política global en materia diplomática. ¿Qué esperanzas, qué factores positivos ya podemos sacar de esas primeras reuniones? Bueno, a mí me parece que el tema necesita un mayor análisis. Yo discrepo con lo que acaba de mencionar Patricio, de que la decisión de Ecuador fue equivocada en torno a Snowden. A mí me parece que las preferencias arancelarias que en ese momento se trataban tenían que ver con la lucha que hace el Ecuador en torno a las drogas. En ningún lado decía
que se tiene que condicionar esas preferencias arancelarias. Lo que ha habido es una política soberana del Ecuador de hacer respetar sus decisiones que nada tenían que ver con el tema de las preferencias arancelarias, pero como tú bien mencionas, Patricio, en algún momento quisieron ser usadas como una medida de chantaje para el gobierno ecuatoriano. Yo coincido muchísimo con Ivonne y me parece que, de hecho, ya el presidente Moreno lo ha dicho, va a dialogar. Nadie desconoce la importancia de la relación comercial con Estados Unidos. Es más, se han mantenido las relaciones comerciales, se han mantenido las exportaciones. Pero han caído 60% pese a ello. En las ventas. Sí, pero de igual manera yo creo que hay una oportunidad de restablecer, de fortalecer esas relaciones, pero yo, por ejemplo, discrepo en el ámbito de que se tenga que pedir una adhesión a lo realizado por Perú y Colombia. Estaríamos en desacuerdo con lo que acaba de decir Ivonne, que nos conviene más una relación bilateral de acuerdo a las particularidades de la economía ecuatoriana. Recordemos que tenemos dólares. Nuestras condiciones de producción no son las mismas que son en Perú y Colombia. El problema es que tenemos un presidente distinto en Estados Unidos que se ha mostrado muy reacio al tema comercial, porque para él el proteccionismo, cuidar el empleo estadounidense ha sido su discurso. Es como que se perdió una oportunidad. Una cosa era negociar con Obama. Bueno, hay una nueva realidad política en Estados Unidos, no solamente en el ámbito comercial, incluso en el ámbito migratorio, que ya vamos a conversar de ello, pero creo que el Ecuador puede dialogar. Lo que no puede el Ecuador es renunciar a esa política de soberanía y entrar a un diálogo, a una negociación donde se nos vea como iguales, ¿no? Como un país que tiene igual muchísimo potencial, como bien reconoce Ivonne. Yo creo que eso es importante. Yo creo que si hay el respeto y la apertura, en caso de haberla, el Ecuador, como bien ha mencionado el presidente, usará esa oportunidad para aportar en este relacionamiento comercial. Doctor Murillo, usted, si bien su tema fuerte es el migratorio y de eso ya vamos a hablar en los próximos bloques, ¿cree usted que el ambiente político en Estados Unidos es propenso, proclive para poder emprender negociaciones en 6 meses sobre temas como el comercial, el SGP? ¿Cómo mira usted esa relación política ya? Un cordial saludo a todos los panelistas y por supuesto a los ecuatorianos que nos miran dentro y fuera de nuestras fronteras. Bueno, tenemos que reconocer de que Donald Trump es un empresario antes que un político. Entonces esa clase de cosas van a ayudar en el ámbito económico mucho, porque si solo nos enfocamos en las preferencias arancelarias, entonces estamos dejando de lado el capital humano, los seres humanos, las familias. A Estados Unidos le conviene de que Ecuador tenga relaciones comerciales exitosas con ese país. ¿Para qué? Para generar mayor empleo aquí en el Ecuador. Evitar la emigración. Y para evitar la emigración. Entonces, esto es un camino de doble lado. Ahora, ¿en dónde está el asunto de fondo? Es en la política de Estado que va a hacer el presidente Lenín Moreno hacia Estados Unidos. ¿Y usted la tiene clara ya? Bueno, yo la tengo clara, pero hay que preguntarle... ¿La tiene clara lo que va a hacer Lenín Moreno? A eso me refiero. No, es que yo creo que esas son las grandes interrogantes que en los próximos días, las próximas semanas, tenemos que saber qué es lo que va a hacer el presidente Lenín Moreno en cuestión de políticas de Estado. ¿Va a mantener la confrontación, los insultos, el imperio, o vamos a iniciar nuevas relaciones de respeto, de amistad? Eso incluye con los países. Eso incluye con Estados Unidos y, por supuesto, bilaterales y multilaterales. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y volvemos con el debate comercial aquí en Políticamente Correcto. Este programa también está en vivo en la página de Facebook de Ecuavisa y en Twitter nos puede encontrar como @políticacorrecta. Envíenos sus comentarios. Regresamos con más. Seguimos en Políticamente Correcto, como usted sabe, todos los domingos a las 10:30 por la señal de Ecuavisa y también a través de su página de Facebook. Asambleísta Donoso, la situación económica del país es compleja. ¿Qué pasa si es que se empiezan a perder estas oportunidades comerciales por problemas de negociación o por problemas ideológicos? Ya hemos visto el primer factor, 2013, 2017 en la caída de exportaciones por el tema del fin de la TPDA. Si no lo hacemos, seguiremos siendo pobres, sin salir del subdesarrollo. 2 aclaraciones para contestar su pregunta a Jimena. No se pierde soberanía cuando se negocia un tratado comercial, porque si fuese así, estaría Jimena aceptando que el presidente Correa perdió soberanía al negociar con la Unión Europea. O el comandante Ortega de Nicaragua, que tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿perdió soberanía? No.
no es posible que el Ecuador sea el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con su principal socio. Segundo, adherirnos a lo que firmaron Colombia y Perú no es perder soberanía, porque en la práctica eso hicimos con la Unión Europea. Pero, asambleísta, hay mucho debate en Colombia y creo que la asambleísta Peña no me dejará mentir, de que ven que no hay los frutos económicos esperados en materia de crecimiento, por ejemplo. Muchos análisis tratan de relacionar el inicio del TLC en Colombia con los resultados económicos y no ven un aumento espectacular como el que se pensaba. Y muchos otros análisis dicen lo contrario. Y el tema agrícola ha sido un factor sensible. Yo fui presidente de la Cámara de Agricultura y recibí el apoyo irrestricto de todos los agricultores para suscribir un tratado comercial. Les doy un solo dato. La sola suscripción del acuerdo comercial de Estados Unidos con México y con Canadá implicó que 81,000 camiones diarios atravesasen la frontera mexicano-norteamericana, repleta de productos, repleta de futuro, repleta de desarrollo. Todos los países del mundo negocian, menos el Ecuador. ¿Cuántos premios Nobel de Economía tenemos? Pues todos tienen un acuerdo comercial con la Unión Europea, con Estados Unidos. Mire, los grandes corredores de comercio libre en el mundo, acuerdos transatlánticos de Unión Europea y Estados Unidos, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la sociedad está con la Alianza del Pacífico, en donde está México, Chile, Colombia y Perú. Y el Ecuador no está. Pero muchas de esas alianzas, Estados Unidos ha empezado a tomar la retaguardia, a retroceder. La última alianza pacífica que se hizo en los últimos años. La conveniencia está en el país pequeño como Ecuador, pues el poder vender nuestros productos a ese gran mercado de 300 millones de personas. Porque si le decimos a Estados Unidos que se beneficia con el acuerdo, más nos beneficiamos nosotros, que requerimos inversión extranjera y poder vender nuestros productos afuera. Asambleísta Peña. Sí, yo quisiera responder y aclarar. Yo en ningún momento dije que un acuerdo comercial, no un tratado, un acuerdo comercial pues significa la pérdida de soberanía. Yo lo que hablaba es de las condiciones en las que se da ese diálogo, esa negociación. Snowden nos costó 120 millones de dólares. Bueno, no. ¿Y qué tenemos que ver con Snowden? Lastimosamente, nuevamente vamos a cuáles son las condiciones por las cuales Estados Unidos otorgaba esas preferencias, y claro está la decisión soberana del Ecuador de no permitir chantaje alguno. En relación a tus ejemplos, a mí me parece que has usado un ejemplo perfecto para demostrar que estos tratados de libre comercio no funcionan. Cuando hablabas de los camiones que salen desde México con productos para Estados Unidos, yo pensaba que me ibas a decir de los camiones de migrantes, que en efecto México sigue expulsando precisamente por estas políticas que también afectan muchísimo, sobre todo a la industria doméstica, al pequeño empresario, que generan desempleo y que al final pues la gente sigue migrando. Y México es el mejor caso. ¿Usted cree que la migración es producto de los acuerdos comerciales? En el caso de México, lamentablemente, claro, la competencia desigual que genera empresas que en un intercambio vienen también de Estados Unidos al país pequeño, al país con menos competitividad, por supuesto que afecta. De ahí que el Ecuador ha sido muy cuidadoso en su política de comercio exterior. A mí me parece que eso ha sido bastante acertado, sobre todo sabiendo que nosotros tenemos dolarización y que cualquier apertura indiscriminada en ámbitos comerciales también significa una salida amplia de dólares que nosotros sabemos pueden ser súper negativos para la economía. Yo estoy en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo con la asambleísta, porque decir que porque se firmó un tratado de libre comercio siguen saliendo los mexicanos, eso no es real. Porque aquí en el Ecuador siguen saliendo los ecuatorianos por las fronteras. ¿Y en varias condiciones. No en los niveles en los que salían en la época de los 80, de los 90. Bueno, no vamos a volver otra vez al feriado bancario, ¿no? Ya pasó eso. Qué bueno. Ahora, vamos entonces a hablar sobre las realidades. Que tenemos 110 ecuatorianos desaparecidos en las fronteras, en donde el gobierno ecuatoriano no ha hecho mayor cosa. ¿Por qué? Sin tener un tratado de libre comercio o un acuerdo comercial o como lo quieran llamar. Entonces, mencionar o tratar de alguna forma concatenar los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales con el tema de la migración es irreal. Aquí en el Ecuador necesitamos políticas claras de productividad, de desarrollo, de empleo. Ex embajadora Baqui, ya en materia política, ¿cómo debe armar el presidente Moreno su equipo para la Casa Blanca? Están todavía los embajadores prorrogados, no sabemos qué cambios vaya a haber a nivel ya diplomático, pero ¿qué tiene que pasar con el embajador Borja en Estados Unidos? ¿Se debe cambiar, se debe volver un equipo diplomático agresivo? ¿Cuál es su experiencia al respecto? Yo en esa parte no voy a entrar porque es tema de Cancillería y del presidente Moreno que tengan que decidir en eso. Pero
lo que tenemos que estar conscientes, y lo que mencionó William en el tema de que es un empresario Donald Trump, es verdad, es un empresario, pero también es pragmático. Y hemos visto ya en el mundo que ya los políticamente correctos no ganan las presidencias. Solo este programa no ganan las presidencias. Lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Francia con Macron. Hemos visto ya que ya la gente quiere algo diferente. Entonces el pueblo pidió que sea un presidente así, que no es ni republicano ni demócrata. Entonces estaba siempre con los dos. Vemos que la hija, que también independiente, los hijos tuvieron que cambiar para poder votar por el republicano. Entonces lo que estoy llegando es que es un cambio en el mundo ahora, que hay que ver las formas de política exterior de una forma muy diferente anteriormente. Y el presidente Lenín Moreno lo tiene clarísimo, que tiene que haber apertura con todos. No es que si estoy con Irán estoy en contra de Estados Unidos, si estoy con Rusia estoy en contra. Mire, ahora cómo está, Estados Unidos está con Rusia, trabajando juntos para... y bajo qué escándalos también. Los escándalos, pero lo están haciendo juntos para poder resolver el problema del Medio Oriente, que es el problema que causa el terrorismo mundial. Así que las cosas están cambiando, las políticas exteriores tienen que ser muy diferentes. ¿Qué tipo de embajador debe tener Lenín Moreno? Yo no tengo que decir qué tipo de embajador. Tiene que ser una persona que sea abierta, que no tenga ninguna clase. Yo no quiero decir ideologías porque después me dicen que Ivonne no tiene ideología. Es verdad. Yo pienso en el ser humano como centro de todo. Y en el mundo actual ya no hay ideologías, sino que tiene que ser dar empleo digno a la gente. Tiene que ser una persona que sea abierta, que genere confianza, que pueda tener relación con una persona como Donald Trump. No digo que yo voy a ser, yo no voy a ser la embajadora, pero... ¿Pero no le pidió ya a Lenín Moreno que sea embajadora? No hemos hablado de ese tema en detalles todavía. ¿Pero la Cancillería sí le planteó algún momento? Eso tampoco. Así que no hablemos del tema. No es políticamente correcto hablar de esos nombramientos. No es políticamente correcto. Pero yo quisiera añadir algo más a lo que brevemente dice. Porque voy a corte. Sí, dígame. Claro, y sobre todo que no pongan a empleados de la Cancillería que cuando llegan a Washington o a Nueva York se pierden en el tren. Pongan a personas que sepan de la realidad, no solamente del Ecuador, sino que sepan, aparte de relaciones internacionales, que sepan moverse, que sepan cómo funciona el sistema norteamericano. Y con esta idea nos vamos a un siguiente corte comercial para hablar de un tema quizás más importante que el comercial, el migratorio. Siga con nosotros. Luego del corte comercial hablaremos de la situación de los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos. El análisis está aquí en la mesa de Políticamente Correcto. Siga con la señal de Coavisa. La política migratoria que diseña el gobierno de Lenín Moreno es vital en las actuales circunstancias. Así, el presidente Donald Trump tiene un discurso antimigrante muy severo, que incide en la calidad de vida de la población residente en Estados Unidos. Claudia, ¿cuántos ecuatorianos viven en Estados Unidos? No hay un dato preciso de cuántos ecuatorianos radican en esa nación, pero tenemos información aproximada. De acuerdo a varios censos, son cerca de 1 millón. Más de 700,000 tendrían sus papeles en regla y 250,000 vivirían de forma irregular. De los 700,000 que ya han sido censados, al menos 270,000 nacieron en Estados Unidos. Es decir, son descendientes de ecuatorianos, por lo que la gran mayoría emigró desde Ecuador desde hace más de 20 años. Según el portal EcuaYorker, el 66% de compatriotas viven en New York, donde la población ecuatoriana sobrepasa a la colombiana y peruana. Por lo tanto, somos la 10ª población más grande de hispanos que vive en Estados Unidos. La edad promedio de los ecuatorianos en ese país es de 32 años. Su salario promedio es de $2,000 mensuales, uno de los mayores de todos los grupos de hispanos. Los migrantes en Estados Unidos viven un momento de penumbra por las medidas tomadas por el presidente Donald Trump. En la última semana fueron deportados más de 30 ecuatorianos. La Cancillería ecuatoriana ya dio su primer pronunciamiento. Escuchemos. Realmente nuestros connacionales, los ecuatorianos que habitan en Estados Unidos, están sufriendo persecución, están sufriendo deportaciones, están sufriendo detenciones y realmente les estamos dando todo el apoyo legal, psicológico y de acompañamiento a las familias. ¿Qué actitud debe tomar Lenín Moreno frente al tema migratorio en Estados Unidos? William Murillo, siendo honestos, no sería el primer grupo de ecuatorianos deportados. Con Barack Obama hubo muchas deportaciones. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué el miedo a la administración Trump en esta materia? Porque él está haciendo con hechos lo que dijo en campaña, y eso es lo peligroso. Porque tiene la mayoría en el Senado y en el Congreso,
y él está firmando las leyes, porque ha presentado proyectos de ley como por ejemplo la HR 303, que dice que no hay santuarios para actos criminales, y la ley de Kate, en donde permite o criminaliza aún más la migración irregular. Y por supuesto, viviendo las realidades que está viviendo el mundo, con tanta inseguridad en actos terroristas. Esa forma quizás de criminalizar al migrante sería quizás lo más preocupante en esta nueva era de manejo migratorio de Estados Unidos, ¿verdad? Criminalizar a los migrantes o el derecho a migrar, yo creo que está desproporcionado en esta legislación, pero tienen todo el derecho para hacerlo. Ahora, lo que me llamó mucho la atención fueron las declaraciones de la señora canciller, que dice que les está dando apoyo legal, y no es tal. A mí me sorprende las declaraciones de la señora canciller, porque hay un programa de contingencia del gobierno ecuatoriano para esta clase de cosas que dice que son recomendaciones, ni siquiera es un plan de contingencia, es recomendaciones. Tener un plan de familia en caso de emergencia, el cuidado de los hijos, averiguar las opciones de migración, conocer sus derechos, decidir quién cuidará a los hijos si es que los deportan, si es que tienen enfermedades, dejar las cosas. Permítame, doctor, Carlos, sí. Y lo que dice acerca del apoyo legal, dice, en la Cancillería hay un listado, directorio de proveedores de servicios de asesoría legal pro bono, legal, pro bono, gratuito, o sea, que la Cancillería está diciendo que vaya a buscar abogados gratuitos. La Cancillería no está pagando del gobierno con fondos del Estado ningún abogado o abogados o grupos de abogados para defender a estos casos de inmigración. No lo están haciendo. O sea, ahí no, ese pedido es un no programa existe. de contingencia en donde brillan las buenas intenciones, como siempre ha sucedido, y que faltan acciones concretas. Ahora, en la Asamblea se tomaron ya decisiones muy fuertes, hubo una posición unánime a rechazar este tipo de decisiones de Donald Trump, pero ¿son suficientes? ¿Qué más se debe hacer, asambleísta Peña? Bueno, es importante hacer algunas aclaraciones de lo que ha dicho William. El plan de contingencia no es un invento, es una realidad que responde a una necesidad fuerte que tiene nuestra comunidad a propósito de Donald Trump. De acuerdo que las deportaciones ya se endurecieron durante el gobierno de Barack Obama. Lo que causa ese ambiente de preocupación en nuestra comunidad es que hay un discurso permanente que afecta el día a día en la comunidad, en el barrio en el que se desenvuelven nuestros migrantes. O sea, podemos pensar... Y hay casos sensibles que generan toda una preocupación colectiva, como fue el caso del joven Diego Puma, que motivó una serie de manifestaciones de nuestra comunidad y que pese a toda la presión social que se llevó a cabo, lamentablemente joven todavía fue deportado. Podríamos pensar que quienes deben estar muy preocupados son los ecuatorianos que no tienen sus papeles en orden, pero lo que estamos viendo es que hay una comunidad vital, grande, activa en muchos sectores de Estados Unidos, como vimos en el reportaje, que sienten una presión, sienten una carga, ¿no es cierto? Claro que sí. Yo discrepo un poco con los porcentajes que se presentaron. A mí me parece que si usted va a Nueva York, usted se da cuenta que la relación entre la comunidad legal que vive con documentos versus los hermanos que todavía están irregulares, se siente que el porcentaje es diferente. Yo me atrevería a decir que alrededor de un 60% de ecuatorianos que viven en el área triestatal, que incluye Nueva York, New Jersey, Connecticut, no tienen estatus migratorio, lo que hace la situación mucho más preocupante. Cada semana llegan al Ecuador alrededor de 45 y 50 compatriotas que están siendo deportados. Yo creo que hay un gran esfuerzo que se ha realizado, es innegable. La Asamblea Nacional muestra un compromiso fuerte con la comunidad migrante, aprobando una resolución de manera unánime. ¿Y de qué va a servir ¿de qué sirve esta? Reconoce en primer lugar el esfuerzo que se está realizando ya. Este plan de contingencia no había el año pasado, es un esfuerzo que se articuló precisamente cuando Donald Trump asume el poder en Estados Unidos y pues establece información para prevenir las deportaciones. Es importante que nuestra comunidad conozca en qué riesgos se encuentran. Por ejemplo, si usted no tiene documentos, por favor, no maneje sin licencia, no maneje en estado de embriaguez. ¿Cómo usted debe actuar en caso de que usted esté con un agente de inmigración? ¿Qué es lo que le debe decir a la gente? ¿Qué es lo que le debe mostrar a la gente para poder ingresar a su casa donde usted vive? Son elementos que ayudan a prevenir. En relación a
la otra parte del plan, que es un plan de acompañamiento si el migrante se encuentra detenido. Solamente en lo que va del año, en Nueva York y New Jersey tenemos ya 173 casos que están siendo atendidos a través de este plan de contingencia. Entonces, hay un esfuerzo, William, permíteme, que se está realizando. Para darle la palabra. Yo creo que es importante que realicemos un análisis serio, un poco alejado del matiz político y nos enfoquemos en lo que existe y hagamos propuestas para mejorar lo que ya se está dando. Bueno, del matiz político, eso se tienen que encargar ustedes, los políticos. Nosotros estamos preocupados de la gente que cuando llaman al consulado le dicen que vayan a llamar a un abogado que no les cobre. Ahora, al parecer la señora asambleísta desconoce los proyectos de ley que presentó Donald Trump, que presentó los republicanos y que ya seguramente se aprobaron en estos días. Principalmente la ley No Sanctuary for Criminal Acts, no santuarios para actos criminales, dice claramente, propuestas de ley, que aquellos ciudades, santuarios, en donde los policías no podían informar a migración, ahora están en la obligación de hacerlo. O sea, va a ser entonces, va a ser una cacería total. Porque, le pongo un ejemplo, el ecuatoriano que maneja en estado de embriaguez, antes le daban un ticket porque no tenía licencia y se iba. Ahora no, ahora le van a dar el ticket, le coge migración, le mete preso y se fue. La persona que tiene un problema en la casa, que desafortunadamente estas malas costumbres del Ecuador la llevan a Estados Unidos y hay problemas familiares en la casa. Bueno, pero eso no creo que sea solo de ecuatorianos. Carlos, lo que pasa, permíteme, Patricio, para darle la palabra a Ivonne Baqui y a Patricio el Donoso. momento que la esposa o los hijos llamen a la policía para que les vengan a dar apoyo y ayuda, ese momento la policía va a decirles, ¿y sus papeles? Perfecto. Una pregunta final. Lo que yo quisiera decir, lo que mencionaste, Carlos, que Obama, durante el expresidente Obama, hubo más deportaciones, no se mencionaron, pero ahora se ven porque están puestas ya más en la luz con ya decretos oficiales que salen, pero también porque Donald Trump era una promesa de campaña por el tema de ISIS, Daesh, el tema de terrorismo, que dijo no queremos nadie que esté aquí que no sea transparente, que no tenga nada de un pasado pero eso es una política muy agresiva. Yo sé. Lo que estoy diciendo, ahora regresamos a lo nuestro. Y el odio contra los mexicanos es por política de campaña. No es por el tema más que todo drogas y de pero nos meten a todos en el mismo saco. Yo estoy en contra del muro, estoy en contra de lo que está haciendo, estoy diciendo lo que está haciendo y por qué, las razones que se dan por eso. No va a haber muro, sino que lo dice, pero tiene que decirlo por campaña, pero eso. Ahora, lo que hicieron Centroamérica, hicieron una reunión muy importante en Miami, se reunieron los centroamericanos presidentes para encontrar una solución. Y yo creo que el Ecuador, recién empieza el presidente Lenín Moreno, recién empieza la canciller, y lo que yo sé es, tenemos 11 consulados nosotros en Estados Unidos, ¿verdad? Tienen que estar ellos encargados de hacer seguimiento y de dar información a todos los que son ilegales y cómo deben comportarse y trabajar. El plan de y es prioridad del gobierno. Yo tengo información del presidente Moreno y de la Cancillería también, que es prioridad ahora que se dé ese apoyo, es lo que mencionaba. Recién empieza, así que hay que darle un chance todavía para que pueda mostrar ya los resultados. No puedo soslayar, Carlos, lo que sucedió después del terremoto de abril del año pasado. El Ecuador pudo haberse beneficiado, y lo digo con frontalidad, pero con respeto, del famoso TPS, que es la protección temporal de aquellos ecuatorianos que no tienen estatus migratorio. ¿Por qué no nos dieron a nosotros, como sí les dieron en otros temas de catástrofes, a Nicaragua y Haití? Porque nuestro canciller de aquel entonces dijo que no estamos para recibir caridad. Y perdimos la oportunidad, yo viajé a Nueva York, perdimos la oportunidad de contar con esa protección temporal que hubiese implicado que todos aquellos, conforme Claudia nos planteó al inicio de esta etapa del programa, que están indocumentados, pudieron haber tenido su documentación en regla, pudimos habernos beneficiado. En otras palabras, no está bien que se hable de los migrantes y no se les apoye cuando hay la oportunidad. Sí, ahí yo tengo que acotar algo. Con esto. Sí, para darle la réplica. Teníamos que haber accedido, como otros países, inmediatamente a la protección temporal que hubiese implicado que los ecuatorianos, en vez de ganar un salario X por debajo, hubiesen ganado en forma legal un salario posiblemente el triple de lo que están ganando. Perfecto. Jimena Peña, Yo creo con que usted es importante. Sí, quisiera hacer una claridad. ¿Tú sabes en qué fecha pidió el gobierno ecuatoriano el TPS a los Estados Unidos después de que ocurrió el terremoto? ¿Y en qué fecha el canciller Long dijo que no íbamos a recibir No, caridad? ¿en qué fecha el gobierno hizo la petición? Después es importante del terremoto, precisar, pues. porque
Claro, luego de una desgracia como la que tuvimos en Manabí, y en efecto, luego de toda una comunidad solidaria que se lanza a apoyar a nuestro país, nace una propuesta por parte de los legisladores estadounidenses pidiendo el TPS a Barack Obama en ese entonces. Un mes después, el Ecuador hace una petición oficial, formal, al gobierno de los Estados Unidos. Eso es importante decirlo. Además, hay que precisar, era un estatus de protección temporal, y ahí creo que cabe el dicho, Dios mío, no hay mal que por bien no venga. En el primer momento nosotros lloramos cuando nos dieron el TPS, cuando nos negaron el TPS, el gobierno de los Estados Unidos, por decisión soberana, no porque el Ecuador no quiso. Por favor, seamos responsables. Lloramos cuando nos negaron el TPS, pero yo me pregunto, ¿qué hubiese sido ahora si en efecto se hubiese dado ese TPS por 6 meses y que estén por caducar y con un presidente anti-inmigrante? ¿Qué hubiese pasado con esos hermanos que se van a quedar? ¿Qué hubiese pasado brevemente? Hubiesen sido deportados. Una vez que fenece ese estatus de protección temporal, el gobierno estadounidense tiene toda la información y hubiese tenido la dirección para ir a buscar a todos sus hermanos migrantes. Nos vamos a un corte comercial. ¿Qué actitud tomará Lenín Moreno frente a las crisis que atraviesan varios países de América Latina? Lo analizaremos después del corte. No se desconecte de Políticamente Correcto. Dos países de la región viven momentos tensos que de una forma u otra inciden en las políticas internacionales del gobierno de Lenín Moreno. Aquí un breve repaso de lo que sucede en América Latina. Lenín Moreno debe lidiar con dos focos de tensión en América Latina: Venezuela y Brasil. El país más grande de la región vive desde el 2015 una severa contracción económica que llegó a los casi 10 puntos de su Producto Interno Bruto, acompañado de una crisis política que se cobró la presidencia de Dilma Rousseff y tiene a su sucesor, Michel Temer, al borde de la caída. El escándalo de Odebrecht estalló en Brasil y salpicó a una docena de países, entre ellos Ecuador. En Venezuela han muerto al menos 76 manifestantes en 92 días de protesta callejera. El gobierno de Nicolás Maduro y las Fuerzas Armadas insisten en llamar a una asamblea constituyente que los grupos de oposición rechazan, pues exigen elecciones inmediatas para cambiar de gobierno. La comunidad internacional ha fracasado en su intento de sentar el diálogo en Venezuela. En la OEA, 13 países, entre ellos Ecuador y Bolivia, se abstuvieron o votaron en contra de una resolución para frenar la crisis venezolana, pese a las graves violaciones a los derechos humanos que ahí se reportan. Las gestiones de otros entes regionales como CELAC y UNASUR también se han entrampado, pues no hay un país que retenga el liderazgo político en el continente. ¿Cuál debe ser la política del presidente Moreno para América Latina? Asambleísta Jimena Peña, yo sinceramente creí que uno de los cambios que iba a tener la política de Lenín Moreno en materia diplomática era tomar una distancia muy fuerte frente a lo que sucede en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué es tan difícil para Alianza País, para su equipo diplomático, dar un voto de condena o pedir, como debió haberse hecho en la OEA, pronunciarse a favor de que se trate la crisis en ese país? Bueno, nosotros en el marco de la soberanía de los países y también comprendiendo un poco lo que está aconteciendo a nivel de Latinoamérica, sabemos que hay una estrategia, obviamente, de perjudicar a los gobiernos progresistas. La situación en Venezuela es bastante compleja. A mí me parece que el Ecuador ha tenido una posición bastante prudente en cuanto al tema, y a mí me parece que en el marco de la soberanía, de la independencia, en un problema que también es bastante mediático, obviamente hay influencia de diferentes fuerzas, no solamente hay una realidad venezolana, también hay una realidad que se quiere proyectar a través de ciertos medios de comunicación. Los países grandes de la región, y por eso a mí me parece... en la OEA, asambleísta. Sí, ¿por qué Ecuador se abstiene? Porque nuevamente Ecuador es un país soberano y en el marco de su análisis consideró que es preferible abstenerse. Yo creo que eso se debe respetar, y nuevamente en el marco de la soberanía de Venezuela y también con una comprensión mayor de lo que está pasando en toda la región latinoamericana. Perfecto. Doctor Murillo, sí, ¿se violan los derechos humanos en Venezuela? Soberanía, ¿de qué soberanía hablamos? De aquí se tiene un doble discurso. Estamos pidiendo apoyo para que no deporten a los ecuatorianos y aquí se deporta a los cubanos.
aún teniendo boletas de libertad. Se están violentando los derechos humanos, pero por supuesto, una persona que no quiere ver, eso es distinto. Los problemas que tenemos en Venezuela, ¿por qué no dejaron entrar a Lilian Tintori? ¿Por qué no dejaron entrar a otros actores políticos, a otros ciudadanos, a decirnos qué es lo que querían, qué es lo que estaba sucediendo en Venezuela y no supuestamente venían a hacer, ni siquiera hicieron, ni siquiera les dejaron entrar, venían a hacer política, a introducirse, a entrometerse? ¿Por qué nosotros no podemos permitir que los venezolanos vengan y nos cuenten su realidad? Bueno, están aquí llegando por miles los venezolanos. Bueno, a mí me parece que se está confundiendo un poco los temas. Brevemente, porque tengo que darle la palabra. Yo creo Entonces, que, por ejemplo, en lo que usted ha citado, yo creo que la política pública que tiene el Ecuador hacia los hermanos que vienen de otros países va más allá de una medida particular. Si usted sale a las calles de Quito, usted puede ver que hay médicos cubanos, negocios cubanos, es decir, hermanos que han venido y han encontrado el Ecuador como mucha un gente país venezolana de que narra la crisis residencia. que vive ese país asambleísta y está Ecuador bien, no toma una posición. Sí, bienvenidos acá. Otra cosa es que vengan en momento electoral con cierta agenda política, proselitista, a querer influenciar un proceso de un país soberano. Perfecto. Pero aquí hay políticos que son de Chile y de otros países, Patricio no sé cuánto, que viene y habla de política. Asambleísta Donoso, Dígame. ¿por qué nos enfrascamos solo en Venezuela y no vemos la crisis en Brasil, por ejemplo? Donde que ver también hay un zafarrancho entre políticos que se están arranchando el poder y la gente también está sufriendo una crisis económica grave. ¿Por qué nos entrampamos en Venezuela y no decimos nada frente a Brasil? Yo me reuní con el embajador de Brasil hace 3 días, Carlos, porque estoy preocupado por esa crisis, básicamente de una corrupción brutal. Por supuesto que sí, pero primero lo de Venezuela. Perdóneme, Carlos, pero hay 76 muertos. Se dicen rápido, pero son un montón. Hay una crisis severa económica, una crisis moral, una crisis de alimentos. Asaltan almacenes y tiendas todos los días. Hay una crisis sanitaria, no hay remedios. Una mujer tiene que demostrar que está menstruando para que le vendan una toalla sanitaria. Y el señor Maduro se dedica a hablar contra los Estados Unidos todos los días. Esa es la única acción que hace el señor Maduro, que está matando gente a través de... ¿Y Ecuador cómo debe proceder frente a eso? Ecuador no debe, Jimena Peña habla de no intervención. Ecuador no debe abstenerse, tiene que votar para que se condene, o por lo menos para que se discuta el tema en el seno de la OEA, por lo menos para que se tome alguna decisión. Yo no puedo entender, Carlos, cómo es que la OEA no hace nada al respecto. Y cuando se quiere hacer algo, los países abstienen o votan en contra. El problema también es que entes como UNASUR o como Además, la CELAC están teniendo la misma correlación de fuerzas que tiene la OEA. Es decir, el entrampamiento sigue. Ni en UNASUR ni en CELAC se puede ver la posibilidad de que por ahí salga el diálogo. Qué vergüenza, mientras la Unión Europea sí está preocupada por el tema venezolano y lo están tratando. Y acá en América nos hacemos los tontos. A Zapatero le fue muy mal, fue muy confiado también. Yo no hablo de Zapatero, hablo de la Unión Europea en su conjunto, que sí está preocupado por Venezuela, y los latinoamericanos nos hacemos, perdónenme la expresión, los tontos. Con respecto a Brasil, yo hablé con el embajador de Brasil en el Ecuador, una trama de corrupción que engloba a casi 80 legisladores federales, del gobierno federal, por supuesto, de Brasil, del Estado federal, perdón, del Brasil. Una corruptela tan brutal que nos salpicó a nosotros. 33,5 millones de dólares fueron pagados por estos corruptos brasileros, los que corrompieron a funcionarios ecuatorianos. Y eso amerita acciones diplomáticas. Por supuesto, hay que destacar. Una estrategia diplomática. Por lo menos, y aquí, y esta sí es una respuesta dura, por lo menos evitando que se den cláusulas de confidencialidad con respecto a la corrupción. Perdónenme, pero desde niño me enseñaron que hay autores, cómplices y encubridores. El tener cláusulas de confidencialidad con respecto a la corrupción me parece que no está bien. Embajadora Ivonne Baki, usted fue parte de un gobierno que se cayó y que en muchos momentos... ¿De dos? Sí, de 2 gobiernos se cayeron, tiene razón. Y muchos de esos presidentes reclamaron una solidaridad latinoamericana para evitar que eso suceda. ¿Cómo se puede relacionar lo que pasó en Ecuador en esos momentos con lo que está pasando en Venezuela? ¿Hace bien Ecuador en no meterse? Primero yo quisiera decir que error es hacer caer gobiernos electos. ¿Incluido el de Maduro? Todo gobierno que es electo por el pueblo tiene que tener el respeto de la democracia y terminar. Fue un error que saquen a Abdalá Bucaram. En 6 meses, error. De ese error hemos pagado el precio de todo lo que ha pasado en todos estos años de cambios de gobierno. Y ese es un sistema que debe cambiar. La democracia, cada país tiene que aceptar a quien elige. Mire, yo soy también árabe, aparte de ser ecuatoriana y orgullo mío de ser ecuatoriana porque quiero a mi país, Ecuador, más que nada. Pero he vivido también en Líbano y estoy viviendo la guerra que está pasando ahora en Siria y lo que pasó en Irak y lo que pasó en Libia. Cambian gobiernos y ¿quiénes vienen?
Mire la guerra civil en Siria, que quieren cambiarlo a Bashar al-Assad. ¿Quién va a venir? No hay nadie, entonces va a ser peor. En Irak lo mismo, está peor. Las matanzas, cuando uno ve Pero eso... esa sombra de gobernantes sangrientos... No hay, eso ya debe parar. Debe haber diálogo, debe cada país sentarse en la mesa. Una mano sola no aplaude. No es la culpa de Maduro y del siglo XXI, del grupo de lo que digan el socialismo. No es la oposición también. Los dos, cada uno jala por su lado. Cuando jalan la piola de los dos lados, se rompe. Tienen que sentarse y decir, este es nuestro país, Venezuela. Pero no se han sentado ni el Papa los ha logrado sentar. Es decir, ¿cómo lograr una solución planteando la estrategia del diálogo? No es que sanciona este país, se sientan en la OEA, no hacen absolutamente nada porque se dividen los países también por ideologías. Ya es... ¿Usted le da la razón de la abstención de Yo estoy de acuerdo en la abstención, porque nosotros no somos nadie para juzgar. El Ecuador no debe meterse también en juzgar. Si viene algo para acá pasa lo mismo. Quiere decir que hay que respetar a cada país. Yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Por supuesto que mientras hay muertos es horrible lo que está pasando. Pero que se despierten los dos lados y que vean ya la realidad. Tenemos un país rico. Imagínense un país el más rico de América Latina, del mundo. Un gobierno desastroso. Pero embajador. Bueno, yo no quiero, no pongamos, encajamos bueno, a todos. Nos vamos a un corte comercial. Volvemos a la etapa de conclusiones. Entramos ya en la etapa de conclusiones. William Murillo, ¿cuáles deben ser los acercamientos políticamente correctos entre Ecuador y Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay que dejar de ser políticamente correcto e ir hacia acciones concretas. Lo primero, yo creo que el señor Lenín Moreno debe declarar un estado de emergencia humanitario para ayudar a los migrantes en Estados Unidos. Otro sería un paso claro y contundente, sin equivocaciones. A nosotros nos gustaría saber cuándo va a tener Lenín Moreno una visita de Estado a Estados Unidos y conversar sin intermediarios entre Donald Trump y Lenín Moreno para aclarar esta clase de cosas. Y por supuesto, para los retornados y los deportados, buscar el financiamiento correspondiente y que no sean solamente propagandas. Los niños necesitan apoyo, los desaparecidos necesitan apoyo, los familiares. Nos hemos cansado, señor presidente, de pedir apoyo, nadie les da el apoyo hacia ellos. Así que acciones más que propaganda. Ivonne Baki. Bueno, yo creo que Lenín Moreno, el presidente Moreno, va a ser un presidente fantástico, maravilloso, conociéndolo como lo conozco, siendo él un auténtico que verdaderamente piensa en el Ecuador antes que todo. Yo pienso igual, tenemos un país único, somos el centro, no la mitad divide, el centro del mundo, y desde este centro podemos iluminar a la humanidad poniéndonos de acuerdo, como yo creo que va a ser. Es un momento oportuno, es un momento del presente y el futuro para el Ecuador, y estoy segura que vamos a tener un Ecuador del que todos queremos. Jimena Peña, ¿es necesario replantear la política de Ecuador dentro de América Latina? Bueno, yo quisiera mandarle también un mensaje a Lenín Moreno en torno a lo que se está manifestando. A mí me parece que la política de nuestro presidente en este momento pues tiene un gran reto, sobre todo con un presidente en Estados Unidos que está obviamente afectando a nuestra comunidad migrante. Las relaciones que se puedan entablar de Lenín Moreno con Donald Trump deben ir más allá de los acuerdos comerciales. Claro que lo económico es importante, pero sobre todo está el ser humano. Y me parece que esa relación deben marcarse en el respeto de los derechos humanos de los migrantes que nos encontramos allá, independientemente de nuestro estatus migratorio, y también, por supuesto, del respeto de los ciudadanos estadounidenses que también optan por vivir en nuestro país y que reciben un trato de derechos. Y en relación a lo de Latinoamérica, de igual manera, creo que debemos continuar ese gran trabajo que ya se inició hace 10 años de integración regional, respetando la soberanía, pero también enfocándonos en los problemas que tenemos como región. Patricio Donoso. El Ecuador debe generar empleo para aquellos que no lo tienen. Y solo hay una forma de generar empleo, generando confianza, inversiones extranjeras y ecuatorianas en el país para generar precisamente el empleo al que he hecho referencia. Pero para ello debemos ser un país creíble. Y la única forma es ser honestos, hacer aquella cirugía mayor que nos habló Lenín Moreno, pero tengamos el bisturí, pues, y el buen bisturí para luchar contra la corrupción es ser transparentes, evitar blindar a nadie, hacer las cosas bien, que los corruptos vayan a la cárcel y no solamente aquellos, sino que devuelvan lo robado. Para ello hay que luchar contra la impunidad
todos los días. Generemos un país confiable y así tendremos un país de negocios y no de negociados, un país de oportunidades y no de oportunistas. La política exterior de Lenín Moreno también necesita de un rediseño. El acercamiento con Estados Unidos resulta fundamental si lo que se busca es un mayor dinamismo comercial y mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Lastimosamente, la época no es la mejor, pues hay que lidiar con el modelo proteccionista impuesto por el presidente Donald Trump, demostrándonos así que la Revolución Ciudadana perdió demasiado tiempo en una agenda ideologizada de la que hay muy pocos resultados. El gobierno ecuatoriano debe admitir también que los contrapesos políticos en América Latina ahora son otros y que crisis como las de Venezuela o Brasil nos obligan a dejar de lado alianzas políticas que a la larga solo perjudican a los pueblos. Nos vemos la próxima semana. Y así concluimos un programa más de Políticamente Correcto. Recuerde que puede ver todos los programas en www.ecuavisa.com. Nos vemos el domingo a las 10:30 por la señal de Ecuavisa.